Muy buenos días, tardes, noches, fricazos y fricazas. Bienvenidas y bienvenidos al curso de física. Vale, vamos a seguir un poquito con el tema de gravitación. Ya habíamos visto en el capítulo anterior, a ver si me deja moverme, las diferencias de potencial. Y esto es una cosa que vamos a utilizar ahora para precisamente responder a esta pregunta que a lo mejor más de uno se estará haciendo, que es, vamos a ver, si nuestra energía potencial tiene una forma tan rara, es decir, nuestra energía potencial tiene esta forma, vamos a hacer una dependencia de de R es igual a menos M, menos G, M, la masa partido por R, porque de aquí pasamos a esta forma de la energía potencial cuando estamos en física clásica. Y la verdad es que tiene una explicación bastante sencilla, en cierto sentido, bonita, pero que hay que saber utilizar. Y creo que es un ejercicio estupendo para vosotros que estáis, pues eso, el primer año de carrera o que, bueno, que estáis empezando a ver las cosas como físicos para aprender a hacer aproximaciones y cómo funcionan las cosas en física. Bueno, veréis. El planteamiento es el siguiente. Yo estoy aquí en el suelo y lanzo una piedra. Por ejemplo, tengo una piedra aquí que puede estar lanzada para arriba o lanzada para abajo y aquí tiene una energía potencial. Energía potencial que habíamos dicho que era la masa por la gravedad por la altura que sea. Esta altura es esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que habíamos dicho, por ejemplo, cuando estábamos aplicando problemas de mecánica, que aquí yo ponía el cero, es decir, energía potencial igual a cero. Claro, todo esto encaja con el hecho de que la altura es cero, pero a mí lo que me interesa realmente de aquí no es que la altura en sí sea cero, sino cuánto ha variado la altura. Es decir, yo podría coger y decir, en vez de aquí, puedo poner mi diferencia de potencial, o sea, mi base de potencial aquí. Y aquí tener una altura, pues h', por ejemplo. Y a mí lo que me interesa cuando calculo estas cosas es, por ejemplo, yo estoy aquí en 0, lanzo la pelota desde aquí. Aquí mi energía potencial es igual a 0, o aquí mi energía potencial es igual a lo que sea. A mí lo que me interesa calcular es cuánto ha variado la energía potencial en realidad. Es decir, yo le doy una energía cinética, va a subir a una cierta altura y me da igual donde haya puesto mi 0. Lo puedo poner en el centro de la Tierra, lo puedo poner en el fin del universo, me da exactamente lo mismo. Yo a mí lo que me va a interesar es esa variación de energía potencial. ¿Y eso de qué va a depender? Pues en física clásica va a depender de la diferencia de altura entre el punto que yo he llamado 0 y el punto que yo me estoy moviendo. Vale, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues veréis. Pasa lo siguiente. Yo tengo mi potencial. Voy a dibujar aquí mi potencial. Y lo que voy a hacer es coger una altura concreta, que es esta de aquí. Ya esto lo vamos a llamar el radio terrestre. Yo aquí he dibujado mi potencial en función de R. Y esta parte de aquí la voy a borrar porque por dentro, pues, como habréis calculado, el potencial ya no tiene esa forma. Espero que la hayáis calculado. Bueno, aquí la verdad es que no lo he dibujado nada bien. Voy a volverlo a dibujar porque me ha quedado un poco churro, sinceramente. Esto es más así. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo estoy aquí. Es decir, esta es el radio terrestre, esta es la altura del radio terrestre. Y a mí lo que me interesa saber es, claro, ¿esto varía mucho o varía poco con la altura? Es decir, ¿a partir de qué altura yo tengo que empezar a considerar ya esta energía potencial? ¿Y cuándo se aproxima a esto? No sé si me estoy explicando. Es decir, vamos a ver, básicamente la pregunta es, ¿realmente yo necesito esta forma de la energía potencial para calcular una variación de altura de, pues vamos a poner 10 kilómetros? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, pues probablemente no. De hecho, si calculáis la diferencia de potencial entre el radio de la Tierra y una altura de 10 kilómetros,
os va a dar casi 0, o sea, es una cosa súper pequeñita. Entonces, lo que vamos a hacer es un desarrollo de Taylor. Bien, si recordamos, el desarrollo de Taylor, por ejemplo, para una función f de x es, bueno, lo voy a poner con el igual porque voy a poner puntos suspensivos. Esto es una pejigatería mía, pero bueno. En un punto vamos a poner que se llame x sub 0, ¿vale? Cerca de un punto x sub 0. Esto recordemos que era básicamente que yo tenía una función que voy a dibujar, esta misma, y alrededor de un punto, llamemos x sub 0, este mismo de aquí, yo voy a hacer una aproximación con un polinomio, es decir, voy a poner un polinomio que pues se acerca mucho por aquí y que pues, casi se me acerca. Cuantos más términos coja, más se va a aproximar. Por ejemplo, si yo cojo una cuadrática, es decir, una parábola, yo voy a aproximar aquí por una parábola, que luego puede estar más o menos centrada, bien centrada, mal centrada, lo que quieras. Pero la cuestión es esa. Yo puedo aproximar también solo por una recta. Es decir, que esto se aproxime por la derivada. Alrededor de este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que vamos a tener es que los valores de la función se van a acercar mucho, o sea, los valores de la aproximación se van a acercar mucho al valor original de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el desarrollo de Taylor, es decir, esto, si recordáis, era la función en el punto x sub 0, más la primera derivada de la función en ese punto x sub 0 por x menos x sub 0. Más un medio, bueno, 1 partido de 2 factorial de la segunda derivada en ese punto x sub 0 por x menos x sub 0. Claro, ese punto x menos x sub 0, que es esto de aquí, esto lo podemos llamar incremento de x, va a ser un poquito el cuánto me alejo de este punto x sub 0. Es decir, esto de aquí y esto de aquí. No sé si se verá muy pequeño o qué, voy a ampliarlo, ya veréis cómo se ve mejor. Es decir, yo hay un rango aquí alrededor para el cual yo me puedo alejar más o menos de la función. Y eso es precisamente lo que estamos buscando cuando hablamos de esto de aquí. Es decir, yo quiero una aproximación que, como veis, me voy a poner en la superficie de la Tierra y es un poco de decir hasta qué altura yo puedo considerar que esto, mejor que utilizar el 1 partido por r, que es un poco complicado de utilizar, puedo hacer una aproximación, bien sea cuadrática, bien sea lineal o como queráis. En nuestro caso va a ser una aproximación lineal, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es aproximar por una recta. Ya veréis que se aproxima súper bien. O sea, de hecho, los problemas que hemos utilizado, que hemos resuelto previamente y todo eso, me encajan de maravilla con esa cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Veréis, me interesa... Uy, va, ¿dónde se me ha ido esto? A mí me interesa, como ya os he dicho, las diferencias en la energía potencial. Y yo puedo hacer esto mismo con esto. Es decir, yo voy a coger y en vez de hallar esto directamente, lo que voy a hacer es hallar una cantidad, uy, va, que es la variación en f de x, que va a ser igual a esta cantidad y le voy a restar el f de x sub 0. Ya veréis lo que significa eso. Vale, una cosa, aquí tendría que poner puntos suspensivos porque aquí están los términos. Aquí, espera, este está al cuadrado y este también. A ver, que se me olvidan cosas por el camino. Ya veis que últimamente estoy un poco más torpe de lo habitual, como habréis comprobado. Este vídeo os voy a reconocer que lo he tenido que grabar, esta creo que es la tercera vez que lo grabo. Fijaos que es una cosa súper sencillita, pero últimamente estoy, no sé, estresadísimo, por la razón que sea, y bueno, pues me confundo con cosas. Yo os animo de verdad a que si veis algún gazapo de algo que digo que no es cierto, que está mal, me lo digáis sin ningún tapujo, ¿eh? De verdad. O sea,
Entonces, claro, estoy repitiendo varias cosas varias veces porque no creo que, o sea, no veo bien que pues daros cosas que no sean de calidad. Sinceramente, o sea, es un estándar que me pongo yo, ya está, vale que esto es gratuito y lo que sea, pero no veo bien, no quiero engañaros, digámoslo así. Bueno, volviendo al tema, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí lo que estoy midiendo es lo que me varía la función entre este punto y ese x sub 0 que yo he puesto, que puede ser pues cualquiera de estos puntos que están alrededor de esa zona en la que yo me puedo mover. Entonces lo que he hecho realmente al restarle esta cantidad es esto de aquí, que es mover todo esto aquí abajo. No sé si me entendéis. Yo lo que quiero saber es la variación de la función. Entonces, al restarle una cantidad o al sumarle una cantidad a una función, lo que estamos haciendo es subirla o bajarla. Si recordáis de el capítulo, esto lo explicaba en un capítulo del curso de matemáticas, a ver si me acuerdo de ponerlo aquí arriba, y simplemente es eso, moverla, subirla y bajarla, porque a mí lo que me interesan son las variaciones de esa cantidad. Del mismo modo, a mí lo que me interesan son las variaciones de energía potencial, así que lo que hacemos es precisamente eso mismo de aquí, cuando vayamos a hacer lo mismo, este desarrollo, para, para nuestra función de energía potencial. Bien, ¿cuál vamos a coger? Es decir, ¿qué tipo de desarrollo vamos a coger? Porque, claro, podemos cogerlo a primer orden o podemos cogerlo a segundo orden o tercer orden o lo que sea, pero a partir de segundo orden ya todo es perversión y socialismo. O sea, son cosas muy chungas, ¿vale? Es decir, lo más raro en general que os vais a encontrar, vale, puede haber excepciones en cosas, no sé, yo sinceramente no recuerdo ahora mismo ningún ejemplo de nada que haya tenido que coger jamás a tercer orden. A segundo orden sí, hay bastantes cosas, pero lo normal es entre segundo y primer orden. En este caso, primero vamos a probar con primer orden y veréis que es suficiente porque esta variación va a ser muy, 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 muy pequeña. Fijaos en lo siguiente, nosotros dónde nos interesa poner este punto x sub 0 para nuestra función de energía potencial. Es decir, yo lo que voy a calcular es la variación de energía potencial con respecto a una altura h. ¿Pero a partir de qué punto? Bueno, pues lo voy a coger esto, mi punto x sub 0, va a ser el radio terrestre. Es decir, es el punto en el que yo quiero coger la energía potencial cero. ¿Vale? Es decir, donde me interesa a mí realmente medir las cosas. Yo puedo coger el punto que me dé la gana. O sea, quiero decir, a partir de aquí, puedo coger RT más 3 metros, puedo coger RT menos 10 metros, me da igual. ¿Vale? Vais a ver que realmente lo único que importa es esto de aquí, la diferencia. Y si os fijáis, si echáis un cálculo, por ejemplo, y ponéis, sustituís aquí el radio terrestre y aquí una cantidad, y vais viendo, al elevarla al cuadrado y de hacer la diferencia, o sea, al hacer la diferencia y elevarla al cuadrado, al revés, os dais cuenta de que esa cantidad es enorme. O sea, es decir, nosotros nos podemos alejar muchísimo de la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a segundo orden no me va a servir de mucho. Nos basta con una aproximación a primera orden. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, yo aquí lo que voy a decir es, bueno, esto no es igual, esto es aproximadamente igual. Lo sé, es una pegatería, pero me gusta hacerla. Entonces, yo lo que necesito aquí es la primera derivada con respecto de R, bueno, con respecto de H, perdón. Bueno, voy a ponerlo para mantener los colores de mi función en ese punto R sub t. Más, perdón, sí, no, por x menos x sub 0, que va a ser h menos el radio terrestre. Vale, fijaos qué cosa más sencillita he puesto aquí. Es decir, esto no es más
que hacer una derivada y ya está. Vale, pues vamos a hacer esa derivada. Vamos a hacerla con respecto de r, que nos da igual, y luego ya lo cambiamos por h. Vale, la derivada de 1 partido por r es menos, o sea que nos queda g positivo, m, la masa, partido por r al cuadrado. Evidentemente, esto es la fuerza. Vale, y ahora viene una cosa interesante. ¿Cuánto vale esta cantidad en el radio terrestre? Si lo habéis calculado, os habréis dado cuenta de que la gravedad en la superficie es... Y ojo, aquí viene un pequeño lío con esto, que es el siguiente. Menos gm partido por el radio de la Tierra. Fijaos que esta cantidad es negativa. Pero claro, nosotros siempre hemos cogido g positiva, o sea, el número g lo hemos cogido como el valor absoluto de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí en particular? Nos vamos a encontrar esta cantidad, ya veréis cómo, perdón, RT al cuadrado. Nos vamos a encontrar esta cantidad y vamos a necesitar que sea positiva porque lo que nos interesa son las diferencias de potencial. Entonces, vamos a escribir esto de aquí. Ahora vamos a hacer esto. La derivada con respecto de esto en RT es, vamos a ver, menos más g m partido. Bueno, voy a poner la m delante. Uy, vaya churro, de verdad. Ay. Así. Y el punto en el que yo estoy calculando esto es RT, así que RT al cuadrado. Y ahora tengo esta cantidad, que es h menos el radio terrestre. Pero fijaos lo que os había dicho. A mí solo me interesa realmente la diferencia. No me interesa la cantidad absoluta, no me interesa la altura absoluta, me interesa la diferencia entre el punto que yo he tomado como cero, que es el radio terrestre, y el punto en el que yo me estoy elevando. Así que esto lo voy a sustituir por este incremento de h. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues muy fácilmente nos damos cuenta de que esta cantidad de aquí, de entrada, es g, y por lo tanto lo que vamos a encontrar es que esto es m, g e incremento de h. Es decir, nuestra energía potencial la podemos aproximar por esta cantidad de aquí. ¿Qué vamos a ver en el próximo vídeo? Porque esto ya no... O sea, quiero decir, aquí ya está todo el pescado vendido, ¿no? Si tenéis alguna duda, evidentemente, podéis preguntarlo, como siempre, ya lo he dicho, sabéis perfectamente, o deberíais saber, que siempre contesto a los comentarios. Y en el próximo vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de órbitas. Vamos a hablar de la diferencia entre las órbitas hiperbólicas, elípticas, circulares, parabólicas y demás, y vamos a hallar la velocidad de escape, es decir, con qué velocidad necesitamos lanzar algo para ponerlo en órbita. Y eso es un calculito que tenéis que tener en mente siempre y que vais a necesitar, yo creo que es lo súper habitual de los típicos problemas de gravitación. O sea, es decir, ¿con qué velocidad tengo que lanzar algo para bla, 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 bla? Pues ahí lo tenéis, eso se llama velocidad de escape. Bueno, pues lo vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno de los tipos de órbitas y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.